Vamos a Jueces, capítulo 6, continuamos con la enseñanza, hoy la cuarta enseñanza, formando nuestro Gedeón. Jueces, capítulo 6, verso 25, ya vamos al verso 25, hemos avanzado un poquito, ¿verdad? Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad. Lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. Luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Quema allí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que lo ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de que lo vieran su familia o la gente del pueblo, así que lo hizo durante la noche en lugar de durante el día. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de Acera que estaban al lado habían sido destruidos. Todos vieron además el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar dedicado. Todos se preguntaban entre sí: ¿quién pudo haber hecho esto? Luego, de mucho buscar y preguntar, alguien dijo: Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron: tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de Acera que estaba al lado. Trae a tu hijo, porque tiene que morir. Entonces Joás les dijo a todos los que estaban allí: ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Joás dijo: si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó Jerubbaal. Continuamos hoy en nuestra enseñanza, formando nuestro Gedeón. Y es que cuando hablamos del Gedeón, el que aparece en la carta a los Hebreos, el que aparece en ese capítulo maravilloso de la del salón de los héroes de la fe, cuando hablamos de ese Gedeón, ¿quién no le gustaría ser uno de ellos, verdad? ¿A quién no le gustaría estar en ese salón de la fama de la fe, en ese grupo privilegiado de hombres que son hombres y mujeres que son mencionados en ese grupo de personas de fe, personas que derrotaron ejércitos, personas que conquistaron naciones, personas que lograron grandes cosas en las manos del Señor? Yo creo que todos nos gustaría ser esas personas valientes, y el problema es que cuando leemos esa historia, o más bien ese capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, y vemos la historia de ellos desde ahí, desde el punto de vista de héroes de la fe, desde el punto de vista de personas con grandes capacidades, con grandes victorias, muy valientes ellas, pues nosotros quisiéramos también de cierta manera ser como ellos, y nosotros idealizamos a los varones de Dios y a las mujeres de Dios. De cierta manera las idealizamos y las ponemos en un pedestal muy alto. Y entonces cuando hablamos de David, siempre que hablamos lo bueno de David, decimos: qué bueno ser un adorador como David. Cuando hablamos con Sansón, que decimos: qué bueno ser un hombre fuerte como Sansón, ¿verdad? Cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Noé, cuando hablamos de cada uno de estos protagonistas, de hombres y mujeres de la fe, idealizamos de tal manera que creemos que son casi perfectos y que no cometen ningún error en la vida. O sea, creemos desde que nacieron siendo santos y nunca se equivocaron en la vida, nunca cometieron ningún error. Pero cuando hacemos un análisis de la historia, detrás de la historia, o sea, cuando buscamos la historia de estos personajes, nos damos cuenta de que no son tan diferentes a nosotros. Porque a veces nos frustra ver gente tan perfecta en la Biblia y decimos: pero wow, a mí me gustaría ser como Pablo, pero no somos capaces de evangelizar ni a nuestros vecinos.
no somos capaces de comunicar el evangelio ni siquiera a nuestra propia familia, ¿sí? Pero sí quisiéramos ser misioneros como Pablo, ir y recorrer toda Asia, ir y viajar por todos lados y y que nos llamen evangelistas y que nos llamen misioneros. Pero cuando nos analizamos a nosotros mismos nos frustramos y vemos en ellos como personas inalcanzables, o que nunca vamos a poder llegar a ser como ellos, ¿verdad? Pero cuando vemos la historia detrás de la historia de cada uno de ellos, entonces nos damos cuenta de que son personas comunes y corrientes, personas como usted y como yo. Y es ahí donde nos identificamos con Gedeón, porque es lo que hemos estado analizando en las 3 enseñanzas anteriores. Un hombre lleno de temores, lleno de miedos, un hombre lleno de situaciones difíciles, de traumas, también con pecado incluido. Una persona que tiene muchas falencias y que uno a simple vista, al verlo en sus principios, uno nunca pensaría que llegaría a ser un gran guerrero, un guerrero poderoso. Uno diría, no tiene las cualidades, las capacidades, no está dotado para llegar a ser un gran líder del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros vemos lo que Dios hace a través de este hombre que se pone en las manos de Dios. Nosotros vemos lo que Dios es capaz de transformar en aquellas personas que están incompletas, en aquellas personas que tienen los corazones rotos, en aquellas personas que tienen una pierna rota, y estoy hablando en términos espirituales, no físicos. Estamos hablando de que Dios es capaz de transformar de lo vil del mundo para menospreciar a los que se creen sabios. Es capaz de sacarnos de lo vil del mundo y establecernos en su reino y ponernos como sus hijos. Gloria al Señor Jesús. Los que hemos venido a la iglesia, sin lugar a dudas, somos personas que deseamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Yo creo que usted quiere ser la mejor versión de usted mismo, ¿verdad? Yo quiero ser la mejor, yo hoy quiero ser mejor que ayer, ¿sí? Porque no sé, ayer tal vez he cometido errores que inclusive ni siquiera me he dado cuenta, ¿sí? Y por eso el salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces cometemos errores que ni siquiera nosotros caemos en cuenta que estamos cometiendo errores. Pero nosotros hoy queremos ser la mejor versión de lo que éramos ayer. Amén. ¿Cuántos quieren ser la mejor versión? Y yo creo que el venir a la iglesia, venir a este lugar, es importante por eso, porque venir a este lugar a escuchar palabra de Dios, venir a este lugar a escuchar el consejo del Señor, nos permite a nosotros eso, nos permite crecer, nos permite mejorar. Y en estas 3 enseñanzas que hemos tenido, las enseñanzas que hemos tenido pasadas, hemos estado hablando de algunos puntos que siempre los quiero recordar antes de tocar el tema de hoy, porque en el recordar está el aprendizaje. Por eso en el libro de Deuteronomios dice, y estas palabras repetirás a tus hijos, ¿sí? Y por eso la pedagogía usa una herramienta que es la repetición. Usted repite y repite algo hasta que se lo aprende. El problema es que a veces repetimos cosas que no están bien, pero lo bueno es cuando repetimos cosas que están bien. Amén. El primer punto que aprendimos fue acerca del tiempo de Dios. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y el tiempo de Dios está determinado para nuestro crecimiento, aunque tal vez no nos guste pasar por el proceso, pero está determinado para nuestro crecimiento. Las cosas malas y buenas no son castigos ni premios de parte de Dios. Muchas personas dicen, ay, es que Dios me está castigando o es que Dios lo está premiando, pero no, realmente no es así, es simplemente el resultado de nuestras acciones. Existe un principio bíblico que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Gloria al Señor. Si tu actuar es bueno, el resultado de tu actuar va a ser bueno. Si tu actuar es malo, el resultado va a ser malo. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8, dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer a sí mismo, solo cosecharán de ellos la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Gloria al Señor Jesús.
Entonces, a veces yo veo situaciones de personas que me dicen, hermano Leo, ¿por qué me va mal a mí en la vida? Y sencillamente porque hemos tomado malas decisiones. Es el resultado de las decisiones que hemos tomado. ¿Sí? Si vamos a analizar hacia atrás, ¿dónde comenzó el error? ¿Dónde comenzó el problema? ¿Sí? Muchas veces nosotros consideramos a Dios como ese Dios griego que está sentado en su trono con un rayo en la mano esperando a ver quién peca para acabarlo, ¿verdad? Como para lanzar, ay, este pecó, lancemos, este mintió, matémoslo, este hizo tal cosa mala, matémoslo. No, ese no es el Dios de nosotros. El Dios que tenemos nosotros en el tiempo de la gracia es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que sí va a haber un periodo, va a haber un momento en que Dios va a usar el castigo con nosotros después de que se lleve la iglesia. Viene la gran tribulación, que es el resultado o el castigo a la tierra por la maldad que ha ido acumulándose durante las edades, gloria al Señor. Y va a venir las copas de la ira. Pero lo que se está viviendo hoy en día, las pestes como la pandemia, lo que se está viviendo hoy en día, las guerras, lo que se está viviendo hoy en día, tanto huérfano, tanta hambruna, no es culpa de Dios. Es el resultado de las malas decisiones de los seres humanos. Es las consecuencias de las malas decisiones de alejarnos nosotros de Dios, trae como consecuencia que la maldad se apodere de los corazones. Entonces, aprendimos esa primera parte. Lo segundo, también aprendimos que el tiempo de la prueba está determinado por nosotros mismos. De nosotros depende cuánto tiempo durará la prueba, mi hermano. De nosotros depende. Una de las claves para salir de ese tiempo es clamando a Dios por ayuda. Para poder hacerlo necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Mire, el problema del ser humano, que es un problema serio y grande, es que el ser humano es orgulloso. Nosotros sufrimos todos los días o tenemos una guerra constante con nuestro orgullo. A mí me pasa eso. Yo tengo que pelear contra mi orgullo, contra mi ego. Yo peleo todos los días, mi hermano, porque el orgullo es una herramienta del enemigo. Es una herramienta para liberarnos, para más bien para no permitir que recibamos bendición de parte de Dios. Y somos orgullosos. Y hay gente que está necesitada y no reconoce que necesita de Dios. Hay gente que está necesitada, que está pasando situaciones difíciles, pero aún así no reconoce. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las plagas y cuando habla de que una tercera parte de las personas murieron y comienza a ver tantas cosas, pero al final dice, en esos pasajes dice, y aún así los hombres no se arrepintieron. O sea que era tan grande el orgullo que no eran capaces de reconocer que necesitaban de Dios. Ya hace algún tiempo atrás hablábamos con el hermano Juan y con el hermano José acerca de los procesos que hacen las personas que están metidas en el alcoholismo, ¿recuerdan? Y hablábamos sobre eso, y uno de los puntos fundamentales para poder salir del alcoholismo desde el pensamiento secular de Alcohólicos Anónimos, que ellos no son cristianos, sino son una entidad secular, por así decirlo, es que ellos tienen que reconocer que necesitan la ayuda de un ser superior. Ellos necesitan reconocer que ellos solos no pueden. Mi hermano, si usted quiere salir de la prueba que esté viviendo, no sé cuál sea la prueba, si económica, si física, de salud, si emocional, la prueba que sea que necesite usted salir, lo primero que usted necesita es reconocer que está en una prueba, reconocer que necesita ayuda, que usted solo no puede, que usted solo no va a poder hacerlo. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Necesitamos clamar al Señor. En Éxodo capítulo 3, verso 7 dice, pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Mi hermana, usted que está pasando una prueba en su vida, Dios es consciente de su dolor.
Mi hermano, usted que está pasando una situación difícil en su vida, Dios es consciente de su dolor, de su tristeza. Y Él está atento al clamor suyo. Él está atento a que usted realmente busque de Él. Porque el problema es que la gente puede estar pasando un momento difícil. Vea, yo he hablado con amigos y los invito a la iglesia. Mire, usted está enferma, tiene esto, tiene aquello. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Otro día vamos. Otro día. Sí. Y yo sé que usted ha invitado a alguien que está pasando momentos difíciles. Yo sé que usted ha invitado a alguien a venir a este lugar, a que lo acompañe a un culto, a un servicio de un domingo. Pero la persona, aunque usted sabe que necesita de Dios, usted es consciente, dice esa persona, mire los problemas que tiene económicos, mire los problemas que tiene emocionales, mire los problemas que tiene de diferentes maneras. Vamos para la iglesia, que Dios lo puede ayudar. Y la respuesta es, otro día lo acompaño, más adelante lo acompaño, ¿sí? Porque la gente en su orgullo, en su humanidad, no es capaz de reconocer que necesitan de Dios. No es capaz de reconocer que sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada somos. Usted puede buscar la solución en cualquier situación, y si es económica, usted puede ir inclusive a robar si usted cree que esa es la solución, pero eso lo va a meter en problemas, en más problemas. Pero es ahí donde nosotros necesitamos clamar a Dios. El comienzo del libro de la historia de Gedeón, en el capítulo 6, en el verso 6 inclusive dice: el pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. El punto clave para poder salir de la crisis es reconociendo que está en crisis. ¿Usted no ve que el latino solamente va al médico ya cuando está en las últimas? Eso nos pasa a nosotros y es cultura nuestra. Sí, es cultura nuestra. Nos está doliendo un ojo, nos empieza a doler el ojo y no, yo ya con esta pastilla me mejoro, me sigue doliendo el ojo. No, eso trato de olvidar el problema del ojo. Cuando ya tengo el ojo por fuera y que me está colgando, ahí sí llego donde el médico. Y así le pasa al cristiano, a los hermanos, a la gente del común. No clama a Dios porque cree que va a poder hacerlo con sus fuerzas, porque se siente que si clama a Dios es volverse un religioso más. Y también por el mal ejemplo de las religiones, mucha gente no quiere buscar del Señor, ¿verdad? Pero clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. También hemos aprendido que una de las estrategias del enemigo es distraernos con trabajos que nos mantienen ocupados, pero no son productivos. Dios conocía que en la cultura hebrea los judíos son personas muy trabajadoras. Por eso usted nota que el judío donde llega prospera. Los judíos son dueños de grandes empresas de cine, son dueños de grandes empresas a nivel mundial, son dueños de la economía, de bancos y de un montón de cosas, porque ellos son muy trabajadores, son muy esforzados. Pero como Dios conocía bien a su pueblo, Dios te conoce muy bien, mi hermano. En la época en que liberó al pueblo de Israel, le dijo a Moisés: venga, yo sé que ellos vienen de esclavitud. Ellos vienen de trabajar día y noche. Un esclavo tenía que estar disponible a su amo 24 horas. Ellos tenían que trabajar día y noche, no tenían tiempo para descansar, no tenían tiempo para su familia, no tenían tiempo para absolutamente nada. Y el Señor tuvo que llamar a Moisés y decirle: hágame un favor y vamos a establecer un día para que busquen del Señor. Vamos a establecer el Shabbat o el sábado, como lo quieran decir. Vamos a establecer un día para que ellos busquen, porque yo sé que si no los obligo a través de la ley, ellos no me van a buscar. ¿Por qué? Porque no es que estén haciendo algo malo. Trabajar nunca es malo, mi hermano. Trabajar no es malo, trabajar es bueno. Pablo tiene que decir: mire, el que no trabaje, que no coma.
O sea, necesitamos trabajar para sostenernos, sostener nuestra familia, comprar nuestras cosas, cumplir nuestros sueños, y eso es fundamental. Pero también es importante sacar un tiempo especial para tener una relación con Dios, una cercanía con Dios, poder adorar al Señor. Él conocía tanto a su pueblo que dijo, mire, si yo no los obligo a que vengan a la sinagoga o al templo, estos no van a venir. Y no porque estén pecando, sino porque están trabajando, sino porque están ocupados. Entonces el enemigo conoce que la idiosincrasia del ser humano es estar ocupado, que la idiosincrasia del ser humano es trabajar y producir. El ser humano, desde que fue creado para administrar el Edén, y después de que fue sacado del Edén fue puesto para trabajar y cultivar. Y entonces el ser humano necesita trabajar y se enfoca tanto en el trabajo que se olvida de las cosas de Dios. Se olvida de las cosas importantes. Entonces nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo para ir al culto. Por eso el enemigo nos enreda con los afanes de la vida. Nos enreda con los afanes de la vida. Y este es un tiempo especial, mi hermano. Usted sacar 2 horas, 3 horas, 1 hora para venir y escuchar la palabra de Dios es un tiempo especial, porque usted se edifica, porque usted se libera de tanto trabajo en la semana, porque usted está tranquilo. Pero el enemigo lo que busca es que usted termine soplando trigo en un lagar. En otras palabras, que esté haciendo un trabajo en el lugar equivocado, que usted no pueda ser productivo. Y por eso hay gente que prefiere irse a trabajar un domingo buscando la economía porque tiene deudas y no están pecando. O sea, yo no estoy diciendo, el hermano que no vino el domingo se va a condenar. No está pecando, pero sí está dejando de hacerlo excelente por hacer algo bueno. El enemigo utiliza esa estrategia para enredarnos a nosotros y no permitir que seamos productivos espiritualmente hablando. Espero que me esté haciendo entender en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos, hermanos, aprender a distinguir entre lo bueno y lo excelente. Poder comprender, hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son excelentes. Y cuando yo estoy en la excelencia, mi hermano querido, Dios me prospera. Cuando estoy en la excelencia, Dios abre ventanas de los cielos. Dios prospera de una manera sobreabundante, sobrenatural. Hermano, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor, cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor, cuando nosotros nos liberamos de tanto afán de la vida, el Señor dice, este es mi hijo amado, este es el que yo me complazco en él, lo voy a bendecir, voy a abrir las ventanas de los cielos. Aleluya. También aprendimos, mi hermano, que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo ayer escuchaba una conferencia que se le dio a los jóvenes acá, que los invito. Ojalá, si usted tiene jóvenes y tiene muchachos, tráigalos los sábados acá a este lugar. Aquí se dan algunas conferencias muy bonitas para los jóvenes. Y escuchaba al pastor invitado a hablar con ellos, compartir con ellos. Y decía un muchacho que me llamó la atención, decía un muchacho contando un poco su testimonio, y hablaba de la importancia y la necesidad de tener el Espíritu Santo. Porque, mi hermano, el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos da fortaleza, es lo que a nosotros nos da fuerza para seguir adelante. Juan capítulo 14, verso 17 dice, el consejero, que es el Espíritu de verdad, el mundo no le puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque viven en ustedes y estará en ustedes. Hermano, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Y hablábamos la vez pasada que el vino representa el Espíritu Santo y que el vino genera alegría. El Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros alegría, lo que nos permite a nosotros vivir alegres. Por ahí no ha visto el meme que sale, dice que cuando está el hermano cantando, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, y todo el mundo sabe que es el hermano amargado de la congregación, el hermano cara de limón, que uno cuando lo va a saludar uno no sabe si saludarlo o salir corriendo. Es bien compleja la situación con ellos, gloria al Señor. Pero, hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, un cristiano siempre anda con una sonrisa.
Un cristiano siempre es accesible a la gente. Un cristiano siempre está contento en su trabajo. Hermano, su trabajo es diversión, gloria al Señor. Hay gente que hoy está contento porque es domingo, pero ya en la noche empiezan a entristecerse porque mañana es lunes, hay que empezar a trabajar, ¿sí? Pero cuando tenemos el vino del Espíritu Santo, cuando Dios está en nosotros, hermano, nosotros nos sentimos tranquilos, felices, en todo tiempo estamos felices porque Dios está con nosotros. Necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo. Quinto, hemos aprendido el poder del amor propio, la autoestima. No podemos amar a los demás si antes no nos amamos a nosotros mismos. Y entonces hablábamos de la opinión que debemos de tener de nosotros mismos. ¿Recuerdan? La opinión de nosotros mismos. Porque el problema de Gedeón fue que cuando el Señor lo llama y le dice varón esforzado y valiente, y él le dice, fue como que se equivocó. ¿Será conmigo o con quién? Se equivocó. ¿Sí? Y yo, ¿cómo puedo ser esa persona que usted ha elegido si yo vengo de la familia más insignificante del pueblo? ¿Qué concepto tiene usted de su familia, mi hermano? ¿Qué concepto tiene usted de sus padres? ¿Qué concepto tiene usted de sus hijos? Gedeón se veía como algo insignificante. Y usted no ha notado que hay hermanos que uno le dice, hermanos, no, hermanos, que nosotros somos pobres. Nosotros somos pobrecitos. Nosotros no tenemos nunca. Nosotros somos como la pobre viudita, la pobre viejecita que no tenía que comer, dice mi esposa por ahí, cuando Joseph comienza por ahí a hacer coquitos de que pobrecito yo, ay, la pobre viejecita que no tiene que comer, ¿sí? Hermano, ¿qué concepto tiene usted de usted mismo? El pueblo, los espías se consideraban como simples saltamontes, como simples langostas, se veían insignificantes, pequeñitos. Pero hermano, aunque antes éramos eso, y peor que eso, porque Abraham dice somos gusanos simplemente, y otro dice somos polvo de la tierra simplemente, pero Dios, aún nosotros siendo polvo, Dios tomó del polvo y formó un hijo de Dios, aleluya. Dios tomó aún de lo vil del mundo, metió su mano en el lodo cenagoso y nos sacó para limpiarnos con su palabra y ponernos en lugares celestes, en lugares celestiales. Hermano, usted no puede seguir pensando, no se comporte como si fuera un simple mundano, no se comporte como si fuera un simple pordiosero, no se comporte como si fuera alguien insignificante. Mire el consejo que le da una madre a un rey, le dice, mi hijo, mire, el vino no es para los reyes, no se emborrache, porque eso no es para los reyes. En otras palabras le está diciendo, compórtese como lo que usted es, compórtese como un rey, compórtese como una persona pero el problema de nosotros es que tenemos una autoestima por el suelo y entonces no nos consideramos que somos hijos de Dios, y por eso hay tanto problema interno. No tenemos una identidad de hijo de Dios. Entonces terminamos haciendo comportamientos que no son acordes a lo que nosotros somos. No nos estamos comportando acorde a lo que somos, mi hermano. Cuando usted empieza a tener identidad del reino, cuando usted entiende que es un embajador del reino de Dios, usted no anda de cualquier manera. Usted no, inclusive, ¿sabe? Cambia hasta nuestra forma de vestir. No porque sea pecado o no vestir de X o Y manera, sencillamente porque usted se siente que usted es una persona especial, que Dios lo ha llamado para andar bien ante las naciones. Usted es un representante del reino de Dios. Aleluya. Entonces nosotros cambiamos y sabemos que necesitamos tener amor propio. Mi hermano, cuando usted se considera, yo recuerdo cuando yo empecé en la iglesia, yo asistí a una iglesia que es muy grande, ahorita me dicen que tiene una membresía gigantesca. En esa época habían como unas 600 personas, ahorita creo que pasan las 800. Y yo nací en esa iglesia allá en Colombia, y yo estaba por allá en un rinconcito, y yo ya empecé a servir al Señor, y el día que el Señor me llenó con su Espíritu Santo, y por primera vez hablé en otras lenguas, ese día el Señor me mostró que yo iba a ser pastor. Ese día el Señor me mostró que yo iba a estar predicando, que me iba a llevar a las naciones. Y era muy hermoso para mí. Sin embargo, a mí nadie me invitaba al altar. Nadie me pasaba ni siquiera a recoger la ofrenda. Nadie me pasaba ni siquiera a cantar un coro o a dar un anuncio.
todo el mundo me ignoraba y yo me sentía que estaba ignorado, y un día el Señor me dijo, porque me sentía triste. A veces uno en la iglesia se siente triste porque no lo pasan a decir un texto bíblico, porque no lo pasan al altar, porque siempre pasan al mismo de siempre y a los demás no los pasa, y uno se siente triste. Pero el Señor un día me dijo en el corazón, me dijo, no importa que no te estén pasando a cantar un coro, recuerda que usted para mí ya es un pastor. Recuerda que usted para mí ya es un servidor. Sí, que usted no necesita el reconocimiento humano, porque yo ya te he reconocido, aleluya. Que cuando usted sabe lo que es, hermano, usted lo que puede decir es, ellos se lo pierden. Ellos se lo están perdiendo, porque aquí hay un embajador del reino, aquí hay una mujer del reino, aquí hay un hombre del reino. Si los demás no aprovechan eso, ellos se lo pierden, aleluya, gloria al Señor. Necesitamos amor propio, hermana. Si tal vez usted vive esa experiencia de que su esposo no es capaz de decirle lo hermosa que usted es, lo bella que usted es, no espere que otro hombre se lo diga, el Señor se lo está diciendo. El Señor Jesús le dice, usted es una princesa de Dios, usted es una princesa del reino, así que usted no se preocupe porque otra persona se lo diga o no. Mi hermano, si usted no se siente valorado, hermano, hoy salga de aquí con la frente en alto diciendo, yo soy lavado por la sangre de Jesucristo. El Señor me ha levantado, me ha puesto como príncipe, aleluya. Y a partir de hoy mi comportamiento debe ser como tal. A mí me decía un hermano, después de que yo tuve esa visión, empezaron dudas y situaciones por lo mismo, porque nadie me llamaba a servicio, o sea, como que un momento u otro yo estaba excluido por allá. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Si el Señor me mostró esto. Y un día me senté a hablar con un hermano, y el pastor me decía, hermano Leo, para Dios no existe el tiempo. Yo le decía, ¿cómo así? Él vive en la eternidad. Nosotros somos los que vivimos en el tiempo y tenemos un pasado y tenemos un presente y vamos a tener un futuro. Para Dios no. Para Dios tú eres lo que eres ya. En otras palabras, si Dios te mostró que tú eres pastor, para Dios ya eres un pastor, aunque no tengas una licencia. Aunque no tengas una credencial que te diga que eres pastor de una organización, para Dios ya lo eres, porque Él viene del futuro. Él es el principio, Él es el final. Por lo tanto, desde ya compórtate como un pastor. Y yo era un muchacho recién en la iglesia y yo le decía, ¿cómo hago eso? Bueno, aprende cómo viven los pastores y vive como ellos. Levántate a orar y a interceder por tus hermanos, por tu familia, por los vecinos, por los amigos. Empieza a compartir el evangelio. Compórtate como un pastor aunque no tengas licencia de pastor. Mi hermano, cuando usted entiende lo que usted es, hermano, usted va a poder vivir conforme a las normas de la palabra del Señor, y eso no va a ser doloroso para usted, eso no va a ser un sacrificio para usted, porque usted sabe que usted es un hijo de Dios, porque usted sabe lo que es, aleluya. 6. Aprendimos que la señal más importante para llegar a ser guerreros de Dios, hijos de Dios, es ofrendando nuestra vida al Señor. Si usted quiere que haya un cambio en su vida, si usted quiere que haya bendición en su hogar, si usted quiere que la situación cambie, ofrende su vida para el Señor. Cuando Gedeón tuvo ese encuentro cara a cara con el Señor, él lo primero que le dijo es, no te vayas de aquí, voy a traer mi ofrenda. Y la ofrenda que él le trajo fue su vida, la disposición de servicio, mi hermano. Si queremos construir ese Gedeón en nuestros corazones, necesitamos, estimados hermanos, ponernos a disposición de la obra de Dios. ¿Y cómo le servimos a Dios? Cuando le servimos a otros. Cuando estamos dispuestos a ayudar a otros. Cuando estamos dispuestos a pertenecer y a hacer y a trabajar en la iglesia. Cuando estamos dispuestos a servir, hermanos, esa es la mejor forma de dar nuestra vida al Señor. Esa es la mejor señal, porque usted puede andar y puede encontrar gente muy bien vestida, pero eso no quiere decir que sea un hijo de Dios. Yo conozco gente que anda con corbata, con saco, con ropa clásica y muy fina, y uno los mira y dice, wow, estos se ven que son bien, y resulta que terminan siendo políticos, terminan siendo malos.
terminan siendo personas que no tienen temor de Dios. Aleluya. La mejor señal es cuando usted ofrenda su vida al servicio a Dios. Cuando a usted le dicen, vecino, ¿será que usted me puede hacer? Claro, con mucho gusto le hago el favor, estoy para servirle. Y dice, wow, este vecino es servicial, este vecino, esta persona es una persona diferente a los demás, se preocupa por la comunidad, es buen ejemplo en la comunidad, la gente lo ama porque es una persona que ama a la gente. 7, hemos aprendido la necesidad de levantar un altar de paz. Recuerdan, de tener un encuentro cara a cara con Dios. Dios, el Señor, nos llama desde la caverna en la que nosotros nos metemos para escondernos de Él. Cuando el Señor llegó al paraíso y no encontró a Adán y a Eva, le dijo a Adán, ¿dónde estás? Dios nos llama a nosotros porque es necesario que nosotros demos los primeros pasos y salgamos. Y perdone la redundancia, salgamos afuera, porque el problema es que nosotros escuchamos la voz, pero no queremos salir de nuestro estado en el que nos encontramos. Y aparentemente hemos salido, pero vivimos en nuestro estado emocional, donde todavía no le hemos entregado nuestra vida a Dios, donde todavía no hemos levantado un altar y donde todavía no encontramos paz. Hermano, hay gente que es religiosa en nuestras iglesias. Hay gente que es religiosa, no es cristiana, es religiosa. Años y años en el evangelio y todavía no han tenido un encuentro cara a cara con Dios. Años y años viniendo a la iglesia, vistiendo como evangélico y hablando como evangélico, pero no han tenido un altar de paz en su corazón. Mi hermano, cuando usted levanta un altar, allá en su hogar, allá en su escondite, allá en su intimidad, usted encuentra paz. Y todos aquellos que tuvieron un encuentro cara a cara con Dios, hermano, nunca volvieron a ser los mismos. Y no estoy hablando de que usted tendrá que ayunar 40 días y 40 noches. No estoy hablando de que usted tendrá que orar horas y horas hincado. No estoy hablando, hermano, 5 minutos en la presencia de Dios te cambia la vida. Un instante de cielos abiertos te cambia la vida. O pregúnteselo a Pablo, rumbo a Damasco en su corcel para ir a acabar a los cristianos. Y no era que Pablo en ese momento fuera malo. Él no se consideraba malo. Él estaba haciendo las cosas buenas por el celo a su religión. Y hay gente que viene a la iglesia y se considera buena. Yo no hago nada malo, yo no me emborracho, yo no robo, yo no esto, yo no aquello, pero todavía no han tenido un encuentro cara a cara con Dios. Todavía no se han bajado del orgullo, todavía no se han caído del caballo, todavía no se han postrado ante los pies del maestro, todavía, hermano, le falta ese encuentro. Y cuando Pablo tuvo ese encuentro, hermano, la vida le cambió. Todos los conceptos y conocimientos que él tenía se fueron a pique, ya no valían absolutamente nada. Ahora el más importante era el Señor. Necesitamos entonces tener un encuentro con Dios. Necesitamos tener un encuentro cara a cara con Dios. Jueces capítulo 6, verso 25. Para empezar entonces, tranquilo que son solamente dos punticos. Dice, esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo, toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad. Otra vez el número 7, ¿recuerdan? 7 años de edad. Lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. Punto número 8 del aprendizaje en esta enseñanza. Es el momento de atrapar al toro. Es el momento de atrapar nuestro toro. En la antigüedad, el toro era considerado una deidad por muchos pueblos. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés subió a la cumbre y 40 días y no aparecía, ¿qué le dijeron a Aarón? Constrúyanos un becerro, haznos un toro de oro, un becerro para adorarlo y para decir que ese es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. El toro en muchas culturas era considerado deidades, lo adoraban, ¿sí? Sus cuernos, inclusive parece ser que el toro era la imagen
del dios Baal. La imagen del dios Baal era como un toro con sus cuernos grandes, y ellos adoraban esa imagen, adoraban ese dios. El toro representa la fuerza bruta del ser humano, el ímpetu del ser humano, su fuerza, su fortaleza, su orgullo. Representa ese pensamiento de todo lo puedo hacer yo, no necesito a nadie. Ese orgullo que tiene, usted ve que los toros, los bueyes eran usados para arar, para el trabajo forzoso, para poder ir a arreglar tierras, para poder transportarse inclusive, y el toro era de orgullo. Usted se va a encontrar, y cuando la escritura habla de toros, está hablando tanto de hembras como de machos, ¿sí? Y usted va a encontrar que hay lugares donde los toros o las vacas todavía siguen siendo sagradas. Las vacas sagradas. Entonces en la India usted no puede matar una vaca, no puede comer carne de vaca. En la India los toros y las vacas son sagrados. Hay culturas y religiones, son intocables. Y déjeme explicarle, los toros son aquellas partes y cualidades de nosotros que nos hacen fariseos, hermano, que nos hacen fariseos. Yo me he tenido que descubrir, ver en el espejo y descubrir que me he vuelto fariseo en algún momento de mi vida. ¿Sabe qué es un fariseo, no? Un fariseo en aquella época de Jesús eran personas que eran separadas para la labor de Dios, para la santidad, pero que habían olvidado los principios de humildad y se creían igual o superiores a Dios, y se creían superiores a todos los demás. El fariseo es el que creía que había comprado ya la salvación y que eran aceptados por Dios mismos por sus comportamientos. El fariseo era el que le colocaba cargas a los demás que ni siquiera ellos llevaban. Era el que con la religión manipulaba para su propio beneficio. Y sabe, ese es el toro que está dentro de nosotros. Necesitamos descubrir cuál es el orgullo nuestro y atrapar al toro. El toro es aquello que no nos permite a nosotros tener un encuentro con Dios, porque empezamos nosotros a idolatrar otras cosas, el trabajo, nuestros hijos, nuestra esposa. Yo he visto hermanos que han caído a idolatrar a sus propias esposas y no son capaces de tomar decisiones propias si la esposa no autoriza. Yo recuerdo que había un hermano que lo invitábamos siempre a evangelizar y siempre volteaba a ver a su esposa a ver si le daba permiso. Hermano, vámonos para tal parte este domingo a evangelizar. No, él no puede, tiene que trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, entonces, es descubrir cuál es el toro que domina nuestras vidas. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros liberarnos? ¿Cuál es ese orgullo? ¿Cuáles son las falencias que tenemos nosotros que no nos permite a nosotros tener un encuentro con Dios? Tal vez es emocional. Tal vez es nuestra forma de pensar. Mire, el enemigo todos los días está colocando ideas en nuestra cabeza. Usted no crea que todo lo que usted piensa es de parte suyo. Usted no crea que todos sus pensamientos o lo que usted cree que son pensamientos suyos, no. El enemigo nos habla a nosotros al oído. El enemigo nos pone pensamientos en nuestros corazones. El enemigo está a la puerta acechándonos, el pecado está a la puerta, pero como dice el Señor en Génesis, dice nosotros somos capaces de dominarlo. Cuando habló con Caín y Caín había llevado una ofrenda no agradable para Dios, Caín dice que su rostro le cambió, se puso bravo, se enojó y el Señor le dijo, bueno, pero ¿por qué te enojas? Si hicieras las cosas bien, no te saldrían mal las cosas. ¿Por qué te enojas? El pecado está siempre a la puerta acechándote, pero tú puedes controlar. El problema es que a veces nosotros dejamos que ese toro nos controle a nosotros. Usted ha visto en las corridas de toro que hay unos, no sé cómo le llamarán, donde se sube una persona encima de un toro y él comienza jaripeo. En mi tierra cada año hacen eso y la gente va y paga por ver eso y una personita ahí como un muñequito encima y el toro salta y lo domina y él tiene que dominar el toro y si lo logra hacer, si lo controla, si lo domina, gana. Es el campeón del jaripeo.
¿verdad? Tiene un premio. Hermanos, si nosotros aprendemos a dominar nuestro toro, vamos a tener un premio también, que es la vida eterna. Si nosotros aprendemos a dominar todas aquellas cosas que nos impulsan, pero necesitamos atraparlo. Usted debe saber cuál es su debilidad, mi hermano. No me diga que no sabe. Usted y el diablo saben cuál es la debilidad. Usted sabe por qué lado es que el diablo se le puede meter, con mentiras, con mujeres, con hombres, con lo que sea. Los que venimos del mundo y que vivimos tantos años al lado del enemigo, pues sabemos que él nos conoce. Y él conoce cuáles son nuestros malos pasos, sabe cuáles son los pensamientos que nos debilitan, pero es ahí donde nosotros debemos de amarrar el toro, gloria al Señor. Y paso número 9, hermanos, necesitamos derrumbar, destruir esos altares dedicados a falsos dioses. ¿Qué significa eso, mi hermano? Lo más difícil en este tiempo para que el ser humano evolucione no es el aprender, porque información hay en todas partes del mundo. Lo más difícil es desaprender. ¿Qué es desaprender? Quitar lo que ya habíamos aprendido para establecer un nuevo fundamento. Y eso en todas las áreas de la vida, sobre todo de la educación, se ve, hermano, que nosotros no queremos aprender cosas nuevas, o queremos aprender cosas nuevas sin dejar de usar las cosas viejas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces el problema es que muchos de nosotros queremos seguir haciendo las cosas como lo hacíamos antes, cuando el Señor nos dice a nosotros es el momento de derrumbar los altares paganos, los altares viejos. Es el momento de ser odres nuevos. Cuando el profeta subió al monte Carmelo a enfrentarse con los profetas de Baal, él no tomó el altar que ya había construido, que ya estaba ahí, que habían usado los de Baal, porque ellos habían puesto un altar era un concurso, a ver qué Dios respondía con fuego. Ellos levantaron un altar y pusieron todo y empezaron a danzar y a gritar todo mediodía y no pasó nada porque Baal no les contesta, porque no es Dios. Y cuando le tocó al profeta Elías, cuando le tocó al profeta Elías, él no usó el altar que ya estaba. Él construyó un nuevo altar. Él acomodó las 12 piedras principales, luego lo fue acomodando. Hermano, nosotros necesitamos desaprender, sacar un montón de cucarachas que nos metió la religión en la cabeza. Un montón de pensamientos que nos metieron en la cabeza religiosos. Hermano, hay gente que cree que porque viene a ayunar 2 veces a la semana, con eso ya tiene solucionada la vida. De nada le sirve a usted orar horas y horas si su corazón está lejos de Dios. Si su actitud, si usted todavía tiene ese toro de que está manejándote, que está manipulándote, no sirve de nada las oraciones. Ata primero el toro y comience a reconstruir un altar en su vida. Comience a sacar un montón de cucarachas y de pensamientos, de juicios y de prejuicios. ¿Sabe que el problema de la mayoría de los cristianos es que está dado más a juzgar a los demás y a señalar a los demás? Es que fulano, sutano, y ahí surge el fariseísmo. Hermano, todos caemos en algún momento en eso. Por eso le digo yo que a veces me veo al espejo y me veo fariseo. Y tengo que atarme a mí mismo y tengo que decir un momentico, no te comportes de esa manera, porque a veces termino juzgando a alguien. Todavía yo llevo 6 años luchando contra el legalismo, mi hermano. Soy un legalista anónimo, como los alcohólicos anónimos, yo soy legalista anónimo. 6 años luchando contra todo ese pensamiento de formas, de formalidades. Mi hermano, necesitamos derrumbar esos conceptos viejos y paganos y establecer un concepto nuevo, un concepto que venga del reino, un principio que venga del reino. Necesitamos tomar esa madera y quemarla, gloria al Señor. Mirar qué es lo que nos está evitando atar el toro y 10, matar el toro. Cuando yo lo pongo a disposición de Dios, cuando yo pongo mi orgullo a disposición de Dios, cuando yo le digo, Señor, aquí estoy, con mis falencias, con mis pecados, hermano, no deje el pecado en la puerta.
Cuando venga a la iglesia, no deje el pecado allá en la portería o con el guardia. No lo deje allá, tráigalo aquí. Y cuando se vaya, no te lo lleves, déjalo aquí. Déjelo en el altar de Dios, póngalo en el altar de Dios. Hermano, si usted ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado cometió un error, hermano, hoy dígale: Señor, aquí está mi error, aquí está mi toro, aquí está mi problema. Señor, yo quiero irme sin él. Por lo menos vayas y peque algo nuevo, pero deje de estar pecando siempre lo mismo. Si se va a enfermar, dígale: Señor, enferme de algo nuevo, quíteme esta enfermedad y póngame otra nueva. Pero necesitamos renovarnos, necesitamos estar cambiando, necesitamos derrumbar conceptos que hemos tenido en la cabeza por tiempos que no nos permiten avanzar. Un día de estos vamos a hablar de los mitos que ha generado la religión cristiana durante tantos años. Mitos que no dejan avanzar a la gente, que no les deja evolucionar a la gente. Mi hermano, es el tiempo de levantar un altar nuevo. ¿Que la gente se va a levantar contra usted? Sí. Que la gente lo va a buscar y va a decir: no, es que usted no debe de salirse de los conceptos antiguos. La tradición aquí es adorar a Baal y usted derrumbó el altar de Baal. Pero como dijo el papá de Gedeón, bueno, si él era Dios, entonces que él pelee por él mismo. Mi hermano, nosotros debemos de derrumbar muchas cosas en nuestra mente y nuestro corazón. Hemos visto 10 cosas hasta el momento y todavía tenemos muchas más que ver. Pero yo solo espero que usted pueda aplicar estos principios en su mente, en su corazón, en su vida. Yo lo quiero invitar que usted levante un altar en la intimidad con Dios, pero que también usted levante un altar en su corazón con los demás. Que usted pueda romper un montón de paradigmas religiosos que ha tenido en su cabeza y en su mente. Que usted pueda ver a Dios como una persona, como un ser asequible, cercano a usted. Cercano está el Señor para con nosotros. Él no es un Dios que está lejos. Él no es un Dios sordo. Él no es un Dios que se complace en la injusticia. No, por el contrario, es un Dios que tiene mucho amor para con su pueblo. Es un Dios que te mira en las noches cuando lloras sola y desconsolada. Es un Dios que está contigo en los momentos más difíciles, aún en los momentos de pecado. Dios está con nosotros ahí en silencio, esperando que le reconozcamos y que sea necesario salgamos huyendo como lo hizo José. Él es un Dios que está atento a su pueblo y usted es parte de su pueblo. Si el enemigo te acusa cada vez que tú pecas, porque él lo que hace es meternos zancadilla y cuando nos caemos nos señala en el suelo. Hermano, no le tengas, no creas en las acusaciones del enemigo. Él lo hace porque él ya está condenado. Pero nosotros tenemos esperanza. Mientras que hay vida, hay esperanza. Hoy podemos decirle: Señor, perdónanos por nuestro pasado y permítanos seguir adelante, permítanos mejorar, permítanos ser un hijo tuyo, Señor. Límpiame más y más y más.